Visión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado la tarde de hoy. Se trata de Henkel García, quien es analista, instructor en finanzas, director de Econométrica. Henkel, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, como siempre un gusto. Un gusto conversar contigo, la verdad mucho interés de analizar lo que se nos dijo este fin de semana en la presentación de este balance de gestión de Nicolás Maduro ante el Parlamento que controla. Varios de los datos han sido refutados por expertos, economistas. Yo te pediría un comentario inicial acerca de lo referido, por ejemplo, a temas como el crecimiento económico o incluso la hiperinflación. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Y bueno, varias cosas y quizás algunos se sorprenderán, pero, por ejemplo, y yendo específicamente al número de crecimiento económico. Si dentro de acá de la empresa y yo mismo a comienzos del año pasado había sumado la posibilidad de crecer durante 2021, pero vale la pena, y no es que valga la pena, creo que es necesario acotar el por qué puede ser que hayamos crecido. Hay que recordar que en 2020 aparece la pandemia y que también durante buena parte del año, sobre todo en el segundo trimestre, había una escasez prácticamente absoluta de combustible dentro del país. La pandemia estaba llegando, una enfermedad desconocida, con cuarentenas muy rigurosas y una paralización económica que era evidente porque buena parte de las personas que nos escuchan lo tuvimos que pasar metidos en nuestras casas, sin realmente producir. Entonces, 2021 fue un año que tuvo una dinámica distinta, con cuarentenas menos rigurosas, y eso, por supuesto, impacta a la actividad económica. La actividad económica de 2021 fue superior a la de 2020, a mi parecer. Claro, con estas coletillas, con estas características, un 2020 muy malo. Y yo asomaba esto en un artículo a comienzos del año pasado, porque precisamente pudiese haber sido, o lo iban a utilizar como una herramienta de propaganda política o de propaganda, y bueno, para que la gente entienda el sitio en el que estamos precisamente hoy en día. Lo pongo en cifras. En la caída de 2020 con respecto a 2019, 2020, repito, año de pandemia, fue alrededor de 30%, y hay cierto consenso en las distintas firmas que hacen análisis económico en el país. Entonces, imagínense que partimos de 100 en 2019 y caímos 30% en 2020, eso nos deja en 70. Si crecemos 4%, como señaló Maduro, vamos a terminar en 72,8. 72,8 todavía es 27,2 puntos por debajo de lo que teníamos en 2019. Entonces sí, aquí yo creo que crecimos, pero crecimos respecto a un año particularmente malo, y aquí lo sensato y lo prudente es compararnos con 2019, y la realidad apunta, y según las mismas cifras que asomó Maduro, estamos muy por debajo de lo que teníamos previo a la pandemia. Ahora, Henkel, comentábamos la mañana de hoy con el economista Carlos Yáñez, profesor universitario, que estas cifras de entrada contrastan con las que acaba de publicar la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que habla de una caída, en el caso de Venezuela, de menos 3% y una recuperación de 3% para el año 2022. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Te escuchamos. Sí, varias cosas. Nosotros hacemos seguimiento acá dentro de Venezuela, como tú bien sabes, ¿sí? Y hay varias variables que nos confirman lo que yo te he mencionado y que van en dirección contraria
a lo que apunta la CEPAL. Primero, movilidad. El venezolano, y todos lo podemos corroborar, el venezolano se está moviendo mucho más que en 2020 y bueno, lo que uno puede consultar también directamente a las empresas a nivel de volúmenes de venta, no en todos los sectores, unos sectores más que otros, eso hay que decirlo, y hay otra variable que nos confirma el crecimiento durante 2021, que es recaudación fiscal en términos reales y también esa recaudación en bolívares llevada a dólares. Cuando se analizan todas estas variables, nos corroboran el argumento que te estoy mencionando, que sí, crecimos levemente con respecto a 2020 y que todavía estamos lejos de lo que tuvimos en 2019. Entonces, claro, no sé cuál es la metodología que sigue la CEPAL. Yo sí confío en lo que nosotros hacemos porque además lo hacemos directamente aquí y son variables que hacemos en algunos casos hasta seguimiento semanal. Vamos a ver qué es lo que a medida que avance este comienzo de 2022 creo que vamos a tener un panorama más claro. Si hay que decir algo, el crecimiento ha sido muy desigual, es un crecimiento que no es sostenible y hay otro detalle que te quería mencionar. Si tú me dices y entendiendo esta dinámica que nos estamos comparando con un 2020 muy malo, para mí es mucho más fácil crecer en 2021 o que hayamos crecido en 2021 frente a 2022 porque ya el efecto pandemia ha sido limpiado. Crecer durante 2022 ya tiene otros retos por delante y en particular, y eso se los puedo adelantar de una vez, va a ser clave la reaparición del crédito en 2022. Si el crédito llega a aparecer de manera significativa en 2022, entonces eso puede tener un efecto expansivo de expansión económica, pero tenemos un techo ahí cerquita porque los cambios que le hace falta a la economía venezolana son estructurales, son fundamentales y pudiese yo también mencionar hasta institucionales, y esos cambios por ahora no los tenemos y pareciera que en el corto plazo no los vamos a tener. Que tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera ahondar en este tema del crecimiento, también en otros datos que ofreció Nicolás Maduro, como la inflación o incluso los índices de pobreza, y te dejo la siguiente inquietud, porque nos decían que en este caso, sea este año o el siguiente, tenemos que tomar en consideración el contexto de la economía venezolana, que nos habla de una contracción de 80% aproximadamente en los últimos años. Yo te pediría un comentario al respecto, pero si me permites, al regreso de la pausa. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos.
Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica a la luz de los datos que ofrece Nicolás Maduro este fin de semana. Nos acompaña Henkel García, director de Econométrica. Yo le dejaba una inquietud que tiene que ver con, digamos, la caída de nuestra economía que venimos arrastrando hasta este momento en comparación, en contraste con esta reactivación incipiente, ya sea 2021, en el 2022. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. En la introducción a la pregunta en la sección anterior, es una caída de 80%. Haciendo el mismo ejercicio que hicimos frente a 2019 y 2020, de 100 y una caída de 80% nos deja en 20. Crecemos 5% y eso nos deja en 21. ¿No? Es lo que tenemos que avanzar, lo que tenemos que crecer para poder contrarrestar este declive que no es respecto a 2013 ni siquiera, porque si nos comparamos con 2018 la caída es igual de dramática. Tenemos que crecer los primeros años a altas tasas, a tasas de doble dígito de crecimiento de PIB, y después un crecimiento, no con crecimientos de tasas de doble dígito, pero sí de un dígito alto, por unos cuantos años. O sea, los primeros 2 o 3 años, o hasta 4 años, un crecimiento económico de doble dígito, de tasa de doble dígito, y los siguientes con tasas de un solo dígito, pero ese dígito que esté más cercano al 10 que del 0. Entonces, lo que nos queda por delante para recuperar terreno es tremendo. Por eso te decía que estos crecimientos de 3, 4, 5% no son suficientes. Además, es un crecimiento muy desigual y que no va a beneficiar a la mayor parte de la población. Esto es para crear conciencia, porque el discurso político, bueno, que ya lo vimos, ¿no? Ahí ves a Maduro diciendo que, bueno, sí, ya hicimos un cambio de tendencia, que ya lo que falta es esperar algo más de tiempo para que haya una recuperación franca de la economía venezolana. No, a pesar de tener un crecimiento y reportar un crecimiento de 2021, la economía venezolana no es una economía sana, es un crecimiento muy desigual, es un crecimiento insuficiente, y que para lograr ese crecimiento que todos queremos, que sea amplio, que pueda sacar a millones de la pobreza, vamos a necesitar cambios muy profundos, cambios que, insisto, tiene que ver mucho con lo institucional, y cabe la pregunta que yo siempre la asomo: ¿es posible una reinstitucionalización del país sin un cambio político? Porque eso es una pregunta clave, porque de allí nacen muchas respuestas que nos tenemos que dar como sociedad para abrir la posibilidad a esto, a una generación de bienestar que sea franca, que sea robusta y que sea extendida a lo largo del tiempo. Bueno, acerca de la hiperinflación a la que hacía referencia Nicolás Maduro. Otra vez aquí hay discusiones acerca del momento en el cual salimos definitivamente del proceso hiperinflacionario, pero nada se nos ha dicho acerca de las consecuencias y el índice de precios al consumidor, que sigue siendo francamente alto
en comparación con otros países, sobre todo en la región. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, varias cosas. Primero, técnica, es una discusión técnica que a mí a veces me desagrada porque son números que a nivel de interpretación pueden ser arbitrarios. El criterio que más se maneja es el de 12 meses seguidos con inflaciones mensuales por debajo del 50%. Entonces allí, dependiendo del registro, si técnicamente pudiésemos salir de hiperinflación, pero todavía podemos tener una inflación alta que sea muy dañina. Quizás no tan dañina como una hiperinflación, pero sigue siendo dañina. Es decir, no nos podemos alegrar con salir de la hiperinflación, podemos tener inflación de 500, 600% por un buen tiempo más, y que esa inflación no nos permita recuperar la confianza en la moneda local, si eso es posible, para muchos eso pudiese ser discutible, y que eso va a ser vital para que podamos tener un margen de maniobra más amplio en lo que a políticas económicas se refiere. Entonces nos queda también, como ya discutimos en la parte real, en esta parte de precios, nos queda un trabajo todavía muy largo por recorrer. Estamos hablando de inflaciones muy cercanas al 600% interanual, esa es la más alta del planeta, inflación que no es para alegrarse. Cuando tengamos una inflación que sea de doble dígito anual y de doble dígito, también doble dígitos bajos, entonces allí sí pudiésemos hablar que ya hemos hecho un trabajo relativamente suficiente en lo que respecta a inflación. Por lo normal en cualquier parte del planeta es tener una inflación anual de un solo dígito. Venezuela estamos en 3 y nos alegramos. Y yo creo que allí es la llamada, ¿no? De caer de ser sensatos, de ser conscientes que una inflación de 3 dígitos todavía es muy alta y muy dañina. Ahora, sobre el tema de la pobreza, que está directamente ligado al dato de inflación, nos decía, por ejemplo, el profesor Carlos Yáñez que es imposible hablar de un índice de pobreza extrema por encima del 4% con los índices de inflación o de hiperinflación que ha sufrido Venezuela. Yo te pediría un comentario sobre este punto en específico. Te escuchamos. Allí sí, totalmente de acuerdo, porque un crecimiento anual de 4% prácticamente no te disminuye la pobreza en nada. Y eso lo vemos los venezolanos, donde todavía hay gente que la economía se le hace muy pequeña para sobrevivir acá, gente que todavía se sigue yendo del país, muy poca gente que ha regresado, y que los niveles de pobreza están allí. Quizás en las zonas urbanas podemos engañarnos de ciertas cosas que vemos que pueden ser hasta anecdóticas, pero cuando vemos el resto del país, es un país que todavía está en una inmensa pobreza, es un país donde la calidad de vida no se ha recuperado de la manera que necesitamos. Allí totalmente de acuerdo con el profesor Carlos, por eso te hablaba de la magnitud de tasas que necesitamos. O sea, para empezar a reducir estos números de forma importante, necesitamos crecer los primeros años de recuperación a tasa de doble dígito y después los años siguientes a una tasa de un solo dígito, pero que sea una tasa alta de un solo dígito. Sí, tenemos que hacer una nueva pausa para la publicidad. Al regreso quisiera referirme a las perspectivas de cara a este año 2022. Hay un tema que, lo mencionó Nicolás Maduro, que tiene que ver con los servicios. Yo agregaría el acceso a la gasolina, si es posible pensar en una reactivación robusta de nuestra economía sin resolver esos problemas de fondo. Al regreso de la pausa te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750. Porque lo bueno, sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors
tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña Henkel García. Yo les dejo una inquietud a propósito de la perspectiva de cara a este año, Henkel, 2022, y una posible reactivación económica, tomando en consideración los problemas estructurales que tienen que ver con los servicios, incluyendo la electricidad, y el acceso a la gasolina. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Este es un punto importante por lo siguiente. Para que Venezuela necesita, por su perfil de aparato productivo, necesita producto o materia prima importada. Es decir, el grueso de las importaciones históricas en Venezuela han sido de consumo intermedio. Con esto nuevamente explico. El aparato productivo está montado para que se procese materia prima importada, y esa materia prima, a diferencia que China, porque China tiene un modelo más o menos similar, donde la materia prima principalmente viene de afuera, ellos lo procesan y ese producto terminado de exportación le genera sus divisas. En el caso de Venezuela, ese producto importado, ese producto terminado con materia prima importada, por lo general se queda dentro del país, se consume internamente, y las divisas necesarias para comprar ese producto o esa materia prima importada venía del petróleo. Eso no lo tenemos ahora, pero todavía tenemos una alta dependencia del consumo intermedio importado. Entonces vamos a necesitar divisas, vamos a necesitar inversiones masivas, y para eso necesitas seguridad jurídica, necesitas credibilidad, necesitas confianza,
Por eso mencionaba e insistía la importancia de lo institucional, porque cuando haya una reforma institucional en Venezuela que sea notoria, que sea ejemplar, allí vamos a abrir las puertas a que venga el financiamiento, y el financiamiento tanto por créditos multilaterales como de inversión. Eso es lo que va a llevar a Venezuela a crecer a las tasas que necesitamos, a un crecimiento que sea menos desigual, a un crecimiento que sea para todos, que nos va a permitir hacer las inversiones para mejorar los servicios públicos. Entonces, como verán, es como el perro que se muerde la cola. No estamos en eso. Puede ser que 2022 crezcamos, pero vamos a crecer otra vez a una tasa de un solo dígito, y otra vez con la idea, ese crecimiento de un solo dígito no va a ser para nada suficiente para bajar los índices de pobreza y para que represente una mejora en la calidad de vida de todos los que están escuchando en este momento. Bueno, de hecho, nos decía el profesor Carlos Yáñez, según sus cálculos, que Venezuela tendría que crecer a una tasa de 5% anual durante 35 años seguidos para recuperar lo que perdió desde el año 2012. Yo te pediría un comentario, no sé si es posible hacer ese tipo de proyecciones. Es que las matemáticas no engañan. Si crecemos a esas tasas bajas, que 5% para a cualquier economía pudiese ser una tasa alta, pero en el caso de Venezuela, en el cual ya perdimos 80% de nuestro PIB, 5% es insuficiente. Por eso les decía lo de la tasa de crecimiento en los primeros años de recuperación de doble dígito. Eso es lo que nos va a permitir que no sean 30 y tantos años, sino que sea algo cercano a una década. Porque los venezolanos, muchos de nosotros, o muchos de los venezolanos que escuchan, no tienen tiempo, no tienen para esperar 20, 30 años. Estas son mejoras que hay que hacerlas en el corto plazo, y no solamente que hay que hacerlas, sino que es posible. Otros países lo han logrado, y nosotros nos tenemos que poner esa meta como sociedad. Tenemos que exigirlo, tenemos que empezar a esforzarnos para que esa realidad se dé, porque es algo posible. Ahora, Henkel, ¿qué puedes decirnos acerca de las perspectivas de cara a este año? En materia de inflación, de crecimiento, incluso de tipo de cambio. Te escuchamos. Sí, yo sí creo que las tendencias van a continuar, la inflación se va a desacelerar, sigue siendo nuestro escenario base que terminemos 2022 con una inflación de 3 dígitos. Yo pienso que vamos a crecer, pero una tasa de crecimiento de un solo dígito mediano, cercano al 5%, 4 o 5%, que seguirá siendo insuficiente, tal cual fue el crecimiento de 2021. Es decir, es como una prolongación de lo que vimos en 2021 hacia 2022, porque no vemos cambios profundos, no vemos realmente un ánimo y una voluntad política de hacer los cambios institucionales que hacen falta. Entonces, sí, va a ser como una prolongación de una economía que ha crecido de una manera muy desigual y de manera también insuficiente, y que tenemos que nuevamente tener allí en la mente, en nuestra voluntad como ciudadanos, que necesitamos mucho más de lo que se ha logrado hasta los momentos, y que ese debe ser nuestro norte. ¿Cómo le damos la vuelta para que esa realidad se pueda dar, para que nuestros reclamos se puedan escuchar? Mucho tiene que ver con lo político, pero como sociedad tenemos que también no ser apáticos hacia lo político, sino todo lo contrario, involucrarnos cada vez más. Entre otras cosas, y creo que lo mencionabas como parte de tu intervención, que si no existe estabilidad política, difícilmente llegará inversión a nuestro país, la inversión necesaria para reactivar la economía, ¿correcto? Sí, y la economía en general, pero vamos a un punto específico, la industria petrolera. Sin esa confianza, sin esa credibilidad, sin esos cambios, la inversión en la industria petrolera será mínima. Y si bien ya estamos en una época de transición donde la era petrolera pudiese ya estar, disculpen, en sus años finales, todavía puede ser una palanca para el crecimiento futuro de Venezuela. Y además que somos un país con grandes reservas petroleras, y poco nos va a ser útil esas reservas petroleras que se queden hundidas. Hay que también tratar de sacarle el mayor provecho en los próximos años.
Enkel García, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Analista financiero, director de Econométrica, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido la tarde de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Por cierto, Enkel, antes de despedirte, tú hablabas de la producción petrolera. Otra vez los números aquí no concuerdan con la información que manejan organismos internacionales. Insiste Nicolás Maduro con esto del 1.000.000 de barriles. Sin embargo, según la OPEP, incluso fuentes secundarias, no hemos llegado todavía a esa meta. ¿Qué puedes decirnos sobre ese punto específico antes de despedirte? Sí, creo que la data está manipulada, la data oficial, y en el caso del petróleo es mucho más fácil hacer corroborar por otras fuentes. La producción venezolana, si bien se ha recuperado, pero está todavía lejos del 1.000.000 de barriles diarios de producción de petróleo. Estamos mucho más cerca de 750.000 que de ese 1.000.000. ¿Por qué insistir con ese 1.000.000? Es decir, más allá de lo simbólico, si existe manera de corroborar que no ha ocurrido. Esto es una pregunta retórica, obviamente. Porque fue una meta que se propusieron, y específicamente de tenerle Alzheimer. Entonces, bueno, como está una palabra de honor allí metida, me parece que se casaron con ese discurso. Pero bueno, como tú bien dices y como te dije también, es muy fácil corroborar que esa cifra todavía no ha sido alcanzada. Gracias por atendernos, acompañarnos otra vez. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yay Pacheco, en los controles Víctor Mejía, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fonpres6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela.